Como os he comentado en la clase anterior, en las condiciones de los bucles do también se pueden controlar varias condiciones. Dependiendo de si se deben cumplir todas o con que se cumpla una de ellas nos basta, usaremos el AND o el OR respectivamente. En este caso vamos a crear un ejemplo en el que usaremos el OR para acabar con el bucle si se cumple una de las dos condiciones que vamos a controlar. En concreto, lo que vamos a hacer es que además de repetir el bucle hasta que el input box de la planta se quede vacío, también vamos a controlar que los datos que se introducen estén duplicados. Es decir, que si rellenamos un dato que ya esté rellenado para una planta de producción en esa fecha, si se duplica esto, el bucle finalizará y nos dará un mensaje indicándonos que tenemos datos repetidos que los revisemos. Por lo tanto, el bucle se puede acabar de dos maneras. Que estemos recogiendo datos y ya no queremos meter más, que sería dejar el input box de la planta vacía, y también se puede acabar si rellenando los datos se detecta que hemos duplicado datos, en cuyo caso se finaliza el bucle y nos dicen que revisemos lo que hemos metido anteriormente. Esa es la idea. Venga, como ya tenemos el botón creado, accedemos a su clic y empezamos a escribir. Estas son las variables que vamos a utilizar en el ejemplo. Algunas ya las conocéis. Las tres primeras nos permitirán guardar los datos de la producción. Como esta vez los datos no se van a guardar hasta saber si están duplicados, necesitamos guardarlos en unas variables, hasta ver si los tenemos que guardar definitivamente en las celdas. Para eso son esas tres variables. Las dos siguientes variables nos van a servir para el tema de filas de celdas. La primera es la que hasta ahora habíamos llamado fila y la usaremos para saber la fila en la que irán los nuevos datos. Y la siguiente la vamos a utilizar para el tema de los duplicados. Esto lo voy a solucionar utilizando un bucle, que puede que no sea la mejor opción. Por ejemplo, podríamos usar funciones de Excel para saber si están los datos duplicados, pero todavía no hemos llegado a ese tema. Cuando lleguemos, posiblemente modificaremos este ejemplo para que veáis cómo se solucionaría de otra manera diferente. Pero ahora mismo lo que podemos hacer para encontrar los duplicados es utilizar bucles. Y además que estamos practicando este tema. O sea que nos vamos a quedar con esta solución de momento. La última variable que he añadido es una variable booleana que vamos a utilizar para identificar cuando hay un dato duplicado. Ahora enseguida la usaremos y os explicaré la función de esta variable. Seguimos con más código. Estas dos líneas ya las conocemos. Calculamos la fila en la que irán los nuevos datos y pedimos la planta de producción para asegurarnos que por lo menos tenemos opción de entrar al bucle que vamos a crear ahora. Escribimos. Básicamente lo que hemos hecho es añadir una condición más al bucle que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Ahora, además de finalizar porque se deje vacía la planta de producción, también se puede acabar cuando la variable duplicado tenga el valor true, el valor verdadero. Con que se cumpla una de las dos, el bucle finalizará. Al estar enlazadas con el OR, solo hace falta que se cumpla una de ellas. Con esto ya tenemos controladas las dos situaciones. Lo único que nos falta es que dentro del bucle encontremos la manera de saber si un dato está duplicado. Y entonces veremos qué hacemos con esa variable que nos hemos creado. Escribimos. Para saber si el dato está duplicado, nos faltaba pedir el dato de la fecha. Por no liar mucho más el código, he pedido los dos datos que faltaban, la fecha y la producción. Y ahora, justo después de estas dos líneas, realmente es cuando miraremos si hay duplicados o no. En realidad, el dato de la producción no me hacía falta pedirlo para saber si hay datos duplicados o no, pero no quería liar mucho el código interior del bucle y que así la explicación sea más fácil. Vamos a escribir más código. Este es el código que realmente comprueba si el dato está duplicado. Básicamente lo que hacemos aquí es recorrernos todas las filas de datos que estaban rellenadas en la tabla para comprobar si hay datos iguales a los que se van a meter ahora.
Como ya os he dicho, no sé si es la mejor solución, pero es a lo que podemos aspirar ahora mismo. Y además así vemos en funcionamiento juntos dos bucles completamente diferentes. Utilizamos un bucle for para que empiece por la fila 2 y acabe en la última fila que tiene datos. Usamos de variable contador la variable fila que empieza con el 2 y acabará cuando llegue al valor que tiene la variable fila nueva menos 1. Fila nueva era la variable que tenía la primera fila vacía y evidentemente no me interesa que llegue hasta esa fila porque está vacía y no hay dato para comparar. Me interesa que llegue solo hasta la anterior y por eso le estoy restando aquí 1 para que no me compare con las celdas vacías, que no tiene sentido. Dentro del bucle for compruebo si los datos que hay en cada repetición del bucle son iguales a los que tenemos guardados en las variables planta y en la variable fecha. Es decir, empieza a recorrerse las filas y en cada fila dice, oye, lo que toca en esta fila en la columna A es igual a planta y además lo que toca en esta fila en la columna B es igual a fecha. Bueno, pues eso es lo que va comparando en todas las repeticiones del bucle. Y si acaba encontrando una fila en la que se cumple esto, ¿qué es lo que hace? Pues ahí significa que hay un duplicado y asigna a la variable duplicado el valor through, que posteriormente usamos aquí en el bucle para saber si tiene que acabarse. Es decir, cuando por fin haya encontrado un duplicado, al asignar este valor a la variable, cuando se volviera a comprobar las condiciones del do, se daría cuenta que sí que se ha encontrado un duplicado y que ya es hora de acabar con el bucle. Esa es la idea. Fijaros que cuando encuentra el duplicado, además de identificar esa situación asignando a esta variable valor verdadero, nos salimos del bucle for. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ya ha encontrado un duplicado, no tiene sentido que siga recorriendo el resto de filas que estén rellenadas. ¿Para qué? Si ya sabemos que se tiene que parar y tiene que avisarnos con un mensaje. Por lo tanto, no merece la pena que siga el bucle for funcionando. Y lo que hacemos es salirnos de forma brusca del bucle for con la instrucción exit for. De todos los bucles que hemos estado viendo, te puedes salir sin que se cumpla lo que en principio está establecido. De un bucle for te puedes salir, si quieres, sin que lleguen a ejecutarse todas las veces que tenías previstas. De un bucle for each también te puedes salir si no se ha recorrido toda la colección de objetos. Y de un bucle do también, si quieres, te puedes salir antes de que se cumplan las condiciones. No es lo habitual, pero se puede hacer. En esos casos, pues habría que utilizar, por ejemplo, el exit do en los do y el exit for en los bucles for. Pero en este caso, lo que os digo, que como no merece la pena seguir mirando, provocamos la salida del bucle for. Y entonces llegaría aquí al loop, empezaría otra vez el bucle y diría, ojo que sí que hemos encontrado un duplicado y hay que salirse. Si en este for nunca se llega a encontrar un duplicado, ¿qué es lo que pasaría? Pues que esta variable nunca tendría este valor y el bucle no se saldría por esta condición. ¿Qué es lo que nos falta aquí ahora? Bueno, pues nos falta decirle qué es lo que tiene que hacer cuando no se han encontrado duplicados. Escribimos y lo comentamos de forma global. Bueno, ahora sí, ahora ya lo tenemos completo. Vamos a repasar. Entonces, se entra al bucle y se piden los dos datos que faltan. A continuación, con este bucle for, se buscan duplicados. Si se encuentran, se asigna a duplicado el valor through y se sale del bucle que busca duplicado. Se pasa aquí y se dice, ¿es duplicado igual a false? Como hemos encontrado duplicados, esto no se cumple y se saltaría todo este condicional para llegar al final del bucle, volver aquí arriba y decir, oye, ¿planta es igual a vacío? No, porque se ha rellenado. Oye, ¿duplicado es igual a through? Ahí va, pues sí, porque hemos encontrado duplicados. Se acaba el bucle. Eso es lo que pasaría cuando encuentre duplicados. Si no encuentra duplicados, esto no llegaría a ejecutarse nunca y duplicado seguiría con el valor false. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Bueno, pues se llega aquí y se dice, ¿es duplicado igual a false? Sí, porque no hemos encontrado duplicados y por lo tanto lo que se hace es guardar los datos en las celdas, se aumenta la fila nueva en 1 y se vuelve a pedir la planta de producción para empezar el proceso otra vez. Llegaría al final del bucle y dependiendo de lo que se haya rellenado aquí, pues se seguirá o no se seguirá. Si se deja vacío, no se seguirá porque se cumpliría esto.
y si se rellena un dato se volvería a empezar el proceso del bucle otra vez y además como no se cumple esto no se podría salir por estar el dato duplicado. Resumiendo, se puede salir del bucle porque se deje vacío o porque esté duplicado. Para saber si está duplicado hacemos todo esto y utilizamos esta variable duplicado para saber si se encontraron duplicados o no. Cuando esto sea igual a true, se sale del bucle porque se cumple esto. Y si no lo es, esta condición no se cumplirá. Se podría cumplir esta, pero eso dependerá de lo que rellene en la planta de producción. Son dos condiciones independientes que, con que se cumpla una de ellas, se saldrá del bucle. Bueno, nos faltaría un último paso aquí, que como queríamos mostrarle un mensaje para avisarle del problema de los duplicados, nos falta eso. Vamos a ponerlo. Bueno, venga, vamos a probarlo, que llevo un rato escribiendo y hablando y todavía no lo hemos probado. Voy a echar un vistacillo final antes de la prueba y veo que aquí me falta algo, menos mal que he revisado, falta esto, así, y vamos con las pruebas. Pulso el botón y empezamos. Primero lo dejamos vacío. Perfecto, funciona bien. Ahora vamos a rellenar un dato. Perfecto. Vamos a dejarlo vacío, a ver si finaliza. Muy bien. Vamos a intentar duplicar un dato. Y ahí lo tenemos. Nos dice que se ha detectado un duplicado y en cuanto pulse aceptar debería finalizar el bucle. Perfecto. Luego ya lo tenemos. Funciona perfectamente. Un ejemplo en el que hemos visto que un bucle do puede tener varias condiciones, igual que hacíamos en los if. Un ejemplo en el que hemos visto dos bucles diferentes funcionando a la vez. Un ejemplo en el que hemos visto muchas cosas básicas del lenguaje y que es muy bueno para que empecemos a coger la lógica de los bucles. Nada más. Guardamos y seguimos.